Bueno, yo no voy a hacer una revisión muy exhaustiva, minuciosa. Esto se tendría que basar en documentos. El doctor Lauro López Mata muy amablemente me ofreció que podía tener acceso a los acervos, pero no tengo esa posibilidad por capacidad de hacerlo y por disponibilidad de tiempo. Eso es algo que si se hizo hasta el año 88, como mencionó el doctor Lauro, es una tarea pendiente que ojalá se pueda tomar en los próximos años para tener un seguimiento del desarrollo histórico, de las orientaciones, de las visiones que fue tomando el programa como institución. Yo voy a hablar básicamente de los primeros 20 o 30 años, lo que se acumuló a los 20 o 30 primeros años de existencia, que fue cuando yo lo pude conocer en fines de la segunda mitad de los 70s, primera mitad, bueno, todos los 80s hasta los primeros años de los 90s. Y poco voy a tratar sobre lo que ha pasado en los últimos 30 años. La siguiente, por favor. Bueno, a varias personas que tuve oportunidad de contactar les pregunté, bueno, ¿cómo se enteraron del colegio y qué les atrajo para ir ahí a estudiar o a trabajar? Algunas veces como estudiante, la gran mayoría, algunas veces como personal académico. ¿Qué desafíos se enfrentaron? ¿A qué desafíos se enfrentaron? ¿Cuál fue la experiencia de paso? ¿Y qué les ha dejado de cosecha para su quehacer profesional, tanto en el colegio como en otras instituciones? La siguiente, por favor. Bueno, yo quiero, a partir de lo que me comentaron y de una visión que también yo me había venido configurando durante muchos años, me parecía importante tratar de encontrar una causa, una posible causa, o al menos se lo presento a ustedes como una hipótesis, como una posible causa de algunas de las razones por las cuales volteamos a la institución, muchas personas, ustedes entre ellas, probablemente coincidimos en eso. Y bueno, para esto creo que necesito remontarme a 1941. En 1941 el presidente Ávila Camacho, entre su plan de gobierno sexenal, a un año de haber entrado a la presidencia, decide que es necesario modernizar e industrializar a la agricultura mexicana, que se encontraba en la visión de él y de los expertos que lo asesoraban en un gran atraso. Y a partir de relaciones de personal del gobierno de los Estados Unidos, en particular un vicepresidente y personal científico, asesoraron al gobierno mexicano para establecer relaciones con la Fundación Rockefeller y traer una serie de expertos norteamericanos para trabajar con quienes pocos, aquí había expertos nacionales. De tal manera que en 1943, como resultado de esta interacción del gobierno mexicano, el gobierno norteamericano y la Fundación Rockefeller, se funda la Oficina de Estudios Especiales en la Secretaría de Agricultura y Fomento, que entonces estaba a cargo del ingeniero Marte R. Gómez, uno de los más distinguidos agrónomos en toda la historia de esta profesión en el país. La colaboración de los expertos norteamericanos y mexicanos incluyó la formación de cuadros técnicos para que pudieran, a través de formación en programas de posgrado, principalmente en los Estados Unidos, y definieron unas áreas de atención a temas muy concretos, fundamentalmente suelos, mejoramiento genético de cultivos como el maíz y el frijol, el maíz y el trigo, el manejo de plagas de insectos y enfermedades y el mejoramiento y sanidad animal. Estas fueron las áreas fundamentales de la interacción en los primeros años de los 40. La siguiente, por favor. El enfoque fue muy pragmático. Se trataba de desarrollar en las condiciones ambientales de México, tanto ambientales como socioeconómicas, establecer sistemas de producción cuyos elementos en gran medida ya estaban probados en otras latitudes, fundamentalmente en los Estados Unidos, en particular en el Corn Belt, la franja maicera del centro norte de los Estados Unidos. Y como resultado de esta interacción tripartita de Rockefeller, gobierno americano y gobierno mexicano, se fue configurando lo que a la postre alguien llegó a llamar la Revolución Verde, ya en los 70s, que incluía entre sus atributos la mecanización, la máxima posible, en el máximo posible de las fases del sistema de producción,
el uso de semillas mejoradas mediante la aplicación de fitomejoramiento genético, la aplicación de fertilización química, la aplicación del riego, el uso de agroquímicos para el combate con herbicidas, para el combate de las abeces, insecticidas y otros para enfermedades. La siguiente. En los siguientes años, como resultado, 20 años casi después de esto, surge el Colegio de Postgraduados en 1959, pero poco también después surge el INEA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, un antecedente en una tercera parte de lo que hoy es el INIFAP, y el CIMI, el CIMO del Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma Chapingo, aquí cerca de Texcoco. El Plan Chapingo en 1967 se pone en marcha, y ya venía de 1963 la rama de botánica del colegio. Sin embargo, es necesario mencionar esto. Desde muy al principio de los años 40 se presentaron severas objeciones, críticas muy severas acerca del programa que los expertos mexicanos y norteamericanos estaban formulando para el desarrollo de la agricultura mexicana. En particular, destacó la visión del doctor Carl Sauer, un eminentísimo geógrafo norteamericano que tenía como área de trabajo México, por eso fue llamado a ser un consultor de todo esto. Y él, dentro del campo de la geografía, fundó la Escuela de Geografía Histórica, que se opuso tajantemente a la gran mayoría de la comunidad geográfica norteamericana que practicaban el determinismo geográfico. Y la geografía histórica de Carl Sauer se ejercía a través de un concepto que él llamaba paisajes culturales, algo así como lo que ahora los chavos modernos ahora están llamando sistemas socioecológicos, que a mí me parece que es estar descubriendo el agua tibia cuando esto hace casi 80 años. La siguiente, por favor. En una tesis que me encontré ya hace algunos años de Matthew Caire Pérez, que hace un estudio histórico, en una tesis de historia en la Universidad de Oklahoma, sobre la influencia de Hernández X, Chapingo y la Revolución Verde de México. En esa tesis aparece un párrafo del doctor Sauer, que yo de manera muy libre traduje de la siguiente manera, pero es lapidario, es contundente, y es muy importante que quede claro que se estaba ventilando en esos momentos, en 1941. La agricultura mexicana, decía Sauer, no debiera ser dirigida hacia una estandarización con base en unos pocos modelos de tipo comercial, sin perturbar, si eso ocurriera, sin esperanza de volver atrás, la economía y la cultura autónomas. El ejemplo de Iowa, de la agricultura de Iowa, o de Nebraska, o de Kansas, o de Illinois, pero él menciona Iowa, es el más peligroso de todos para México. El tema debe ser abordado con un aprecio de que la economía autóctona tiene bases sólidas. Esto dijo Sauer en 1941, y la siguiente tuvo un eco eminentemente inmediato y de coincidencia total con una visión como la que tenía el maestro Efraín Hernández X, que a pesar de haberse formado en las escuelas élite de agricultura en los Estados Unidos, en Cornell, tenía una visión completamente diferente a la del asunto que hablábamos de la Revolución Verde, al haber conocido, al regresar a México, la agricultura tlaxcalteca milpera en los valles altos de Tlaxcala y Puebla. Él tenía una visión muy coincidente con la de Sauer, y en los años 60, junto con el doctor Kohashi, y con esta visión, ellos creo que formaron, es una hipótesis que yo me he formulado por muchos años, por conversaciones con ambos, con el doctor Kohashi, y sobre todo convivencia con el maestro Hernández, de que esta idea de que los problemas de la agricultura se tienen que también prestar a cuestiones que anteceden al enfrentamiento del problema. Ellos, para eso, dijeron, el programa debe tener como pilares la estructura, la función y la clasificación, y de una manera de una visión muy amplia, debe dedicarse a la investigación básica y a la investigación fundamental y a la investigación aplicada, antes de arrojarse, si es que alguien lo quiere hacer, al desarrollo tecnológico.
Bueno, hacia el inicio de los 80s, el CONACYT formó un comité con la presidencia del doctor José Sarucán, que llevó a cabo la primera evaluación de todo el posgrado nacional de biología y de todos los campos, pero el de biología fue encargado al doctor Sarucán. Y él estuvo hasta el año 87, en que pasó a la coordinación de la investigación científica en la UNAM, y posteriormente siguió hasta el año 90 bajo la dirección del doctor Hugo Echiga del CIMBESTAB, en paz descanse. Los resultados se presentaron en el 87, se publicaron en 2 ocasiones, en Ciencia y Desarrollo en 1987 y 1988, y desde entonces el programa de botánica ya fue calificado a 20 años de su creación como uno de los programas más maduros en todo el espectro de los estudios de la botánica del posgrado en México. La siguiente, por favor. Bueno, entre los factores que atrajeron a los estudiantes, dados estos antecedentes, hasta 1970, 75, ¿qué fue lo que atrajo a la gente a voltear a esta institución y querer hacer en esta una parte de nuestra trayectoria de formación? Bueno, una era la excelencia académica. Sin duda, el programa de botánica era ya desde entonces uno de los más o el más prestigioso en todo el país que entonces había. Bueno, el profesorado no era muy numeroso, pero era prestigiadísimo en su gran mayoría de los elementos que lo constituían. Y también se identificaba que la estructura y funcionamiento del programa era muy disciplinario, era un programa muy exigente, de una gran dedicación, pero también tenía ciertas flexibilidades y a cambio también ofrecía recursos materiales generosos y financieros adecuados. El colegio tenía unos seminarios semanales obligatorios que todos teníamos que estar presentes, tanto cualquiera de los profesores, cualquiera de los investigadores, como cualquiera de los estudiantes de posgrado. Y si no iba uno por alguna razón justificada, lo que fuera, no faltaba el maestro Hernández o Pojas, oiga, ¿por qué no fue al seminario? Porque estaban atentos todo el mundo a quién estaba y no estaba. Esos seminarios obligaban de alguna manera a mantener una comunidad académica que yo no he visto en ninguna parte de este país. En ninguna institución de México yo he podido ver que haya seminarios semanales obligatorios en los cuales toda la comunidad se reúne para tener debate, enterarse, ampliar su visión de lo que se hace en esa institución y debatir sobre ello. Sin duda, sí, ya lo ha mencionado la doctora Colinas, había problemas de género como en todas las instituciones quizás en aquel tiempo, y quizás no se sentía como tal, ahora los veríamos en aquel momento, sino lo vemos ahora a la luz del desarrollo que estos temas han tenido en las instituciones mexicanas y del mundo entero. Y muchísimas gracias, programa de botánica, porque a mí me ha sido siempre una luz muy clara frente a mi camino. Muchas gracias.